Islandia. El continente de la cultura. Y ahora vamos de tertulia, como es habitual a estas horas siempre en Islandia. Desde hace 4 millones de años, cuando nuestros primeros antepasados empezaron a caminar erguidos por las llanuras africanas, los pies han sido y son nuestro vehículo natural para movernos, y de ese modo para tomar contacto con nuestro entorno, enriquecernos con impresiones y experiencias del exterior, y a la vez para oxigenar el cerebro que se ve estimulado con ideas e imágenes. Hoy salimos de paseo de la mano de Eusko Ikaskuntza para adentrarnos precisamente en eso, en el paseo. Un ejercicio físico siempre saludable, pero también algo más, pues como enseguida veremos a lo largo de la historia, pensadores, científicos y creadores han hallado en el paseo un poderoso carburante para el espíritu y como tal lo han practicado con regularidad y disciplina. Desde la lejana antigüedad en que los sabios asociaban filosofar y pasear, hasta nuestros días en que el paseante se ha convertido en un trotacalles vestido de chándal y aislado del mundo, e incluso aislado de sí mismo por medio de la música de los auriculares. El paseo ha conocido etapas y periodos que tienen su reflejo en muchas obras literarias que nuestro invitado de hoy ha leído, recogido y condensado en un libro que lleva por título El dilema de Proust o El paseo de los sabios. Así que si les parece echamos a andar en compañía de Javier Mina, que es el autor de este libro, al que nos presenta nuestro infiltrado en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, muy buenas. ¿Qué tal? Feliz, Quique. Pues sí, tenemos a Javier Mina, pamplonés, licenciado en Literatura Comparada por la Universidad de la Sorbona, autor de una obra densa, tanto en novela como en ensayo. Al grupo de novelas corresponden títulos como Más la ciudad sin ti, que ganó el premio Príncipe de Viana en el 85, o La defección de Bunkol, con el que ganó el premio Pío Baroja en el 89, y dentro del género ensayístico también ha sido premiado. Por ejemplo, por El Ojo Cíclope ganó el premio Miguel Espinosa en 2004, y con Tigres de papel, Los tiranos literarios, el premio del Gobierno de Navarra en 2008. Además llegó a ser finalista del prestigioso premio Espasa en 2006 con Vidas paralelas. Entonces, os acordaréis que hace aproximadamente un año, justo por estas fechas además, lo tuvimos en Islandia para hablar de un ensayo que se titulaba Montaña y la bola del mundo. Interesantísimo ensayo. Y ahora tenemos el placer de recibirlo nuevamente con motivo de la publicación de este libro que ha citado Quique, El dilema de Proust o El paseo de los sabios, un ensayo con el que nos invita a todo un paseo por la historia y por la literatura universales, y que además está asociado a una exposición artística, porque nuestro invitado de hoy es un artista plástico con una larga trayectoria que ha hecho en paralelo con el libro una exposición que se llama La mirada del paseante, con retratos de escritores, ¿verdad, Javier? Sí. Fotografías, poemas o textos, y que se ha expuesto en San Sebastián, en Logroño, etcétera. Sí. Bueno, sí, es una... Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, perdón. Ya lo siento. Oye, pues era la pregunta tan directa. Como los toros, qué barbaridad. Pues nada, que sí, que era una exposición en la que yo hice unos retratos de escritores que habían destacado por su forma de pensar el paseo de formas distintas, porque hablar de paseos se puede hablar infinitamente, ¿no? Como se ve en el libro. Sí. Pero bueno, y entonces asociado a cada uno de esos autores, pues yo un poco pretenciosamente ponía junto a ellos pues unas fotografías o unos collages o cosas de esas que tuvieran que ver un poco con su estética, digamos, relacionando una cosa con otra, de tal manera que bueno, pues que fuera un paseo por la obra, digamos, de ellos, ¿no? De algún modo, y luego con algún texto escogido también de su propia obra. Eso era un poco la mirada del paseante, sí. Bueno, igual deberíamos empezar por la definición del acto de pasear, ¿no? Para distinguirlo de otras actividades andarinas. Por ejemplo, Javier, ¿qué es lo que caracteriza al o la paseante y lo diferencia del excursionista, el peregrino, el viajero, otros andarines? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que después de haber escrito el libro todavía no sé ni cómo contestar a eso. Bueno. Pienso que sobre todo es una actitud. A mí me da esa impresión. Efectivamente, una actitud que va ligada a claro, como su propio nombre indica, una forma de estar ante lo que se está, ante el paisaje por el que uno se mueve, ¿no?
de tal modo que, bueno, pues sí, habría que descartar en ese sentido pues todo aquel que anda muy deprisa porque tiene que llegar a alguna parte y esto, habría que descartar a aquel que va tan metido en eso que habéis comentado antes, en sus cascos y su evasión de su propia cabeza, que con lo cual no tiene esa actitud de estar abierto a lo que le rodea. Y bueno, pues distinguirlo del viajero, del peregrino. Bueno, el peregrino, pues hombre, tiene en mente supuestamente una finalidad de tipo místico, religioso, que yo pienso que también en los tiempos que corren ir a Santiago pues tendrá parte de eso, pero también tiene mucha parte de atletismo. Quiero decir que da un poco la impresión de que también la gente va un poco a eso, pues por el reto y por relacionarse con la gente. Pero incluso, bueno, con todos estos parámetros siempre es fácil tener esa actitud, ¿no? Igual, en un tipo de estos recorridos muy largos, quiero decir, pues igual no siempre se está con esa actitud, pero de algún modo tiene que aflorar en la medida en que uno, al enfrentarse a lo que tiene fuera, pues algo le suscita dentro. Entonces, al suscitarle algo dentro, le pone en la cabeza, en funcionamiento, cosas que luego proyecta de nuevo sobre el paisaje y se crea así un circuito, que es lo que a mí me parece que caracteriza al acto de pasear, ¿no? Independientemente de que el recorrido sea mucho, que haya un objetivo muy largo, en fin, ese tipo de cosas. Y como ha dicho Quique al comienzo, la consideración del paseo como un momento así como de cogitación a solas, sí. O en buena compañía, pues se puede, evidentemente, viene de muy lejos de la antigüedad, decía Quique, ¿verdad? ¿Se conoce más o menos cuál es el origen de ese vínculo así entre sabiduría y deambulación? O por lo menos, ¿dónde se situaría en la cronología histórica? Desde luego con los griegos, eso sin duda. Vamos, o sea, así como yo pienso que la actitud de pasear, pues si uno quiere remontar en la antigüedad, tendría que remontarse a un momento en que el espacio no sea hostil, es decir, que esté uno a cubierto, va a salir a pasear y le caiga un mamut encima o tienen ahí unos hachazos, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues y una vez que está, y es claro, relacionado con la construcción de la ciudad, de una ciudad que permita también moverse por ella, y eso, claro, cuando llega a su esplendor, porque bueno, lo hubo en otros lugares, como en Mesopotamia, en Egipto, etcétera, pero donde todo eso llega a su esplendor es en la Grecia clásica, ¿no? Y es ahí donde efectivamente pues surge un modo muy curioso, no solo de pensar, es decir, se pasea andando, que es pues lo de lo que hacía Aristóteles y los peripatéticos, pero también es Sócrates que se va moviendo por la ciudad. Y él va pensando, pero al mismo tiempo, según pasea, interpela al que está por allá y crea un diálogo, ¿no? Y a veces un diálogo tenso y se enfadan con él, etcétera, ¿no? Y luego, claro, eso lo lleva al extremo Diógenes, que era el que, bueno, hacía todo eso para provocar todavía un poco más, ¿no? Con lo cual el retorno era todavía más salvaje, digamos, más duro. Pero bueno, está claro que a los griegos les gustaba caminar, pero va a ser, Javier, en la Roma clásica cuando aparezca la figura del paseante consciente de sí mismo. Y eso que debía ser muy difícil, porque como cuentas tú en el libro, en la ciudad eterna, en Roma, bueno, lo de pasear debía ser un infierno, ¿no? Pues sí, porque estaba todo aquello, por lo que dicen, claro, las fuentes atestado de gente, de carros, de animales, de atascos de los carros, de los animales, de ruidos, de vendedores ambulantes, etcétera, ¿no? Pero en eso, sobre todo, hombre, yo creo que también el paseante griego también era consciente de lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que el latino lo que hace es considerar que puede hablar de ello y lo transmite y lo pone en papel, cosa que los griegos no nos consta. O sea, son fuentes posteriores las que nos cuentan que Pericles paseaba o que otro paseaba y los peripatéticos, etcétera, pero no son los griegos los que ellos mismos directamente escriben sobre sus experiencias. En cambio los romanos sí. Séneca pues cuenta como, bueno, pues que lo bien que pasea en litera. Que Séneca dice que se puede pasear en litera y lo recomienda, además. Eso sí que sabía. Esa es la que a mí me gusta. Sí, en litera además piensa que se hace un ejercicio fantástico con eso, ¿no? Sí. Y luego también hay una cosa muy divertida que también le pasó a Pericles, pero ya digo que como él no lo cuenta en directo, pero el que sí lo cuenta en directo es Horacio,
que un día pues iba caminando por ahí y no solo se encuentra con todo ese bochinche, esos ruidos, esos atascos y toda esa dificultad para andar, sino que se encuentra con uno de los productos más acabados de la civilización, que es el pelma. Entonces, se encuentra con un pesado que le aborda. Claro, el pesado tiene todo el tiempo para sí y sobre todo para conseguir su objetivo, que es, bueno, intentar inclinar a Horacio para que le haga un favor, y el otro pues no sabe cómo quitárselo de encima, ¿no? Y sigue hablando. Y llega un momento en que se cruzan con un amigo de Horacio y Horacio dice, bueno, estoy salvado. Pero el amigo, que se da cuenta de la circunstancia, por alguna razón, le debería alguna o lo que sea, se va y le deja a Horacio con Vaya el otro. amigo. Esos son amigos, sí. Encuentro, Javier, una frase en el libro que dice: paseo y edad media son dos términos incompatibles. Y esto, a primera vista, resulta un poco chocante porque también se dice en el libro, claro, la edad media es la época en la que aparece la plaza pública, sí, que es el lugar por excelencia del paseo, sí, y sobre todo los claustros monacales, sí, a quien no le apetece abrir un libro y darse una vuelta por un claustro, ¿a que sí? Sí, sí. Sí, bueno, evidentemente la ciudad medieval tenía unos problemas de espacio, evidentemente constreñido por las murallas, etcétera. Dentro de ese espacio, evidentemente, había estos dos que acabas de decir tú, Juan. Pero el problema de la plaza pública, en la Edad Media, es que es al mismo tiempo el lugar del castigo. Es el lugar donde se exponen allá a los torturados, la picota, o a la picota, o a los que van a torturar, a los que van a quemar vivos, a los que dejan colgados como guiñapos allá de un palo. Entonces, claro, yo me imagino que eso da muy pocas ganas de pasear con eso, ¿no? Y entonces, bueno, está este Villon, cuando cuenta la balada de los ahorcados, lo cuenta así, y es una cosa estremecedora. Estamos aquí colgados, van a venir los cuervos, nos van a sacar los ojos, nos vamos a convertir en mojama, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se estremece ante eso, ¿no? Y luego los claustros, pues por la sencilla razón de que estaba prohibido por la Iglesia disfrutar de algo como el caminar. Del paseo, quiero decir, el paseo estaba vetado. Era pecado, sí, porque implicaba interactuar con los otros, ver a aquella que pasa o no pasa, tener pensamientos un poco fuera de orden. Entonces, claro, el claustro, pues sí, habría monjes que caminaban por allá, pero desde luego estaban conminados al silencio, bueno, podían hablar, y a pensar en lo que tenían que pensar y nada más, ¿no? Con lo cual restringe bastante esa actitud de libertad ante lo que uno, pues cuando se mueve y disfruta, ¿no? Bueno, la Iglesia siempre favoreciendo las cosas. Exactamente. En esa búsqueda del yo a través del reconocimiento del entorno, que parece ser la clave del hecho paseador, por llamarlo de alguna manera, ¿considerarías, Javier, al Quijote en su genial locura como un modelo de paseante? Evidentemente, yo creo... Aunque vaya a caballo. Sí, aunque vaya a caballo. Es que también había los paseos a caballos, paseos en carroza, los paseos... Pero evidentemente, además, es que es esa actitud precisamente, que en un momento dado, ya no recuerdo cuándo, pero en un momento dado el Quijote dice, bueno, ¿y a dónde vamos? Pues a donde me lleve el caballo, o sea, es decir, va por ahí a lo que le lleve, porque él está convencido que la aventura le saldrá al paso allá donde sea, o sea, entonces es ponerse en actitud de que la aventura le salga al paso, pero también le da motivos para platicar con Sancho pues sobre moral, sobre política, incluso con la isla barataria, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo pues enredarse en esas historias que él tiene en la cabeza de los libros de caballería, del ideal del caballero, del mundo como bueno, pues ese mundo que además se le vuelve engañoso, ¿no? Porque él cree que es una cosa y es otra. Pero vamos, él está convencido, está viajando, seguramente paseando en su cabeza, pero paseando. Ahora, si el Quijote es un modelo de paseador del Renacimiento, el arquetipo del paseador de la primera modernidad es Baudelaire, claramente, ¿no? Sí. El poeta de las flores del mal de mediados del siglo XIX. Porque este ya aparece bien fijado en el libro, que es un paseante ya urbano, de una sociedad ya de masas, pero quizás no solamente eso, sino es también la forma en la que se relaciona con su medio, ¿no? A ver, Javier, que esta figura tan importante y tan peculiar dentro de la literatura paseística... Sí, sobre todo es que Baudelaire lo que se da cuenta es que la ciudad moderna le está creciendo debajo de los pies, o sea, según se va moviendo, va viendo que se está creando ese París nuevo. París nuevo quiere decir pues con las calles más amplias, con todo lo de Haussmann, etcétera, toda la remodelación, pero también una nueva sociedad de consumo, digamos, entre comillas, porque es incipiente, está la sociedad industrial, pero vamos, hay tiendas, hay lugares, cafés, etcétera. Entonces, y sobre todo lo que hay es gente moviéndose en ese entorno, y él lo que hace es fijarse en eso y retratarlo, y es el primero que cree que es digno de ser elevado al grado de poesía, ser incluido en un poema,
pues la gente normal y corriente que está transitando ante él, incluso gente que ni se consideraría ni normal ni corriente, como son los pordioseros. O incluso perros sarnosos. Los perros sarnosos, efectivamente. Y todo eso es lo que él lleva a la poesía y hace, pues eso, es una digamos, un destilado de lo que le ofrece en la parte, sobre todo, más negativa, la ciudad en expansión o esa sociedad nueva que viene de industrial, ¿no? Oye, es curioso, Javier, pero Sí. hasta ahora solo hemos hablado de hombres. Ah. ¿Es que las mujeres no han paseado, por lo menos no tanto, y no hay escritoras paseantes? Las hay, pero hay que esperar mucho, porque, bueno, pues por las razones obvias, pues la mujer en esta sociedad que hemos vivido, pues ha estado constreñida a vivir en casa. Ya hasta la época de los griegos, pero allá se movían, pues igual a hacer algo de compras, de historias, y si no estaban casadas también tenían esto, y luego también tenían alguna fiesta. Bueno, pero quiero decir que en las sociedades ya, digamos, ya más modernas, pues empieza la cosa a cambiar un poco en torno al 18 y en Inglaterra, a finales del 18, pues porque aparecen ya unas mujeres escritoras que plantean unos personajes femeninos que cautivan a las lectoras, que quieren ser como ellas. Claro, todo esto estamos hablando de la alta sociedad, claro, y luego les pueden permitir viajar por el mundo. Hay viajeras como Mary Montagu, que por ejemplo esta mujer pues viaja, pero es que en Constantinopla se disfraza para pasear por Constantinopla y ver aquello como es. O sea, es un paseo por esa ciudad que, bueno, en un momento del siglo XVIII finales, muy restrictivo y demás, ¿no? Eso un poco así, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Evidentemente, luego, allá a principios del XIX, también hay viajeras, también hay periodistas interesadas por la condición femenina, etcétera, y ahí aparece, por ejemplo, una de las paseantes más curiosas, Flora Tristán. Flora Tristán, una mujer, pues una especie de también adalid del feminismo, en su origen sudamericano, vapuleada por su marido, por cierto. Y esta mujer llega a Londres y pasea por Londres dándose cuenta, precisamente levantando acta de lo mal que está la mujer allá, porque ve que las mujeres casadas no pueden pasear, porque sus maridos se lo impiden, o si le dan permiso les dejan pasear. Ve también lo que es el mundo de la prostitución en la calle, los proxenetas por allá. Todo eso ella lo detalla y lo explica, también eso como una especie de fracaso, digamos, también de esa sociedad industrial, ¿no? Que deja pues unas mujeres que no tienen otro recurso, a veces, no todas, pero también se empieza ya, hay mujeres que trabajan en diferentes modistas, bueno, yo qué sé, ¿no? Hay diferentes... Lo que yo no sabía es que los grandes almacenes probablemente se crearon para que la mujer pudiera pasear en seguridad. Sí, eso es una tesis de dos muchachas, Le Goff y no me acuerdo cómo se llama la otra, que hicieron un programa para la televisión francesa en la tercera, para Arte, creo que era en Arte salió. Era un reportaje diciendo eso, que eran los grandes almacenes, desde luego que se convierte en una especie de espacio para el paseo, para la mujer pueda estar allá, aunque sea en una atmósfera un poco artificial, acotada, en seguridad. Pero en seguridad, y allá entonces el marido sí le deja que vaya allá, ¿no? Bueno, queremos recordar que el libro se titula El dilema de Proust y estamos terminando la conversación y todavía no hemos aclarado a qué se refiere el dilema. Bueno, pues es un dilema trampa. Vale. Sí, porque, bueno, la idea es que efectivamente Proust, cuando era chaval, y ahí él no decidía sobre cómo pasear ni sus paseos, estaba sometido pues a sus padres que decidían por dónde pasear. Entonces había dos paseos, cuando estaban en el campo había dos paseos. Entonces, según fuera el coté de Guermantes o el otro, el coté de Swann. Entonces, además estaba tan tipificado, era tan así, que de casa salían por una puerta o por otra según fueran por un recorrido o por el otro, ¿no? Y este es un dilema que es falso porque, ya digo, el chaval no tiene capacidad de elección, pero sí se le plantea el dilema cuando un día, paseando por el lado de Guermantes, él se plantea si será escritor o no será escritor. Le viene a la cabeza, se le derrumba la figura paterna, entonces él se ve solo ante el peligro, digamos, y dice, bueno, pero esa idea que tenía de escribir, ¿será posible o no será posible, ¿no? Y entonces, bueno, yo aprovecho un poco de esa circunstancia, pues para, a veces, en una parte del libro, para tipificar un poco, digamos, el paseo, que es el paseo, pues tal como lo hemos hablado hasta este momento, y luego otra que sería el metapaseo, el paseo, la reflexión sobre el paseo, ¿no? Entonces sería...
ahí lo he aprovechado, vamos. Muy bien. El dilema de Proust o El paseo de los sabios, que es este ensayo sobre el paseo en la historia y la literatura universales que ha escrito Javier Mina y que ha publicado la editorial Berenice. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Iflandia. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Quique. A Juan Aguirre le decimos, como siempre, que aquí tiene su casa y que puede venir cuando quiera. Muchísimas veces. Pero paseando. Sí, Pero Puede venir paseando. paseando. No creo yo que venga desde su casa hasta Miramón paseando, Juan. No sé. Pero la vuelta sí. La vuelta sí. Vale. En cualquier caso, ya saben, si no tiene nada que hacer y si el tiempo acompaña, nada mejor que un paseíto para poner oxigenación en el cerebro. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias y Adiós, hasta sí. dentro de 2 semanas, Juan. Ahora. Ahora.